El Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Voy a invitarles a orar así como estamos en nuestro lugar y que Dios trabaje y trate con nosotros en lo que Él quiere tratar esta noche o en esta tarde-noche con cada uno de los que aquí estamos. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la oportunidad que nos da de estar reunidos, Señor, con el propósito de glorificarle y alabarle, pero también porque sabemos, Señor, que algo usted quiere tratar con nosotros el día de hoy. Y ha preparado, Señor, cada uno de los puntos de este programa con el único propósito, Señor, de que podamos encontrar en usted, Señor, alimento para nuestra vida, un desafío para nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que cada ocasión que abrimos su palabra, somos edificados, Señor, y pedimos que en esta ocasión no sea la excepción, sino que usted nos lleve por medio de su palabra a poder encontrar mandatos para nosotros y poder aplicarlo en nuestras vidas. Para ello, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, Señor, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, pueden tomar sus lugares. Hoy voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en la carta primera a los Corintios capítulo 6, y estaremos tocando del versículo número 12 hasta el versículo número 20. Voy a tocar de manera general algunos versículos y algunos de ellos me he de meter un poquito más a profundidad. Antes de comenzar por ahí con la prédica que lleva por título Cuidando mi cuerpo, es interesante por ahí ver el pasaje de Primera de Corintios capítulo 6, porque encontramos algunos versículos que son un gran desafío, o no sé si tú así lo veas, pero para mí es un gran desafío a mi vida. El versículo 19 y 20, que lo estaré tocando en la prédica, y otros más, pero el 19 y el 20, que acabamos de leer, dice así la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sabes, querido hermano, para mí esto, cuando lo leía hace ya algún tiempo atrás, pero esta semana para preparar la prédica, fue un gran desafío para mí, ¿no? Porque creo que la mayoría, bueno, no te incluyo a ti, pero por lo menos un servidor, a veces no soy tan consciente de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en algunos momentos lo lleno de cosas que no deberían de ser, o tal vez vivo en un desenfreno en otras cuestiones que no deberían de estar. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? El pasaje en el capítulo 6, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, hace un llamado bastante fuerte para la iglesia. Ahorita voy a tratar de explicarte por qué este llamado a la iglesia de Corinto. Era una iglesia en el cual, en la carta primera a los Corintios, la carta primera o primera a los Corintios, encontramos un llamado de Dios a la iglesia para no vivir de una forma desenfrenada en muchos sentidos. Aparece por ahí bastante la palabra orgías, que era parte de lo que vivían la iglesia de los Corintios, y no tenía que ver solamente con la parte sexual, sino una orgía, bajo el parámetro bíblico y investigando y analizando la palabra orgía, es vivir en el desenfreno alguna cuestión. Es decir, en las orgías normalmente había gente que tomaba hasta emborracharse, había gente que terminaba comiendo hasta vomitar por todo aquello que ingería, había gente que tenía un descontrol sobre la parte también de la sexualidad. A veces cuando tú y yo escuchamos la palabra orgía, solamente lo que viene a nuestra cabeza es la parte sexual, pero en el contexto de Primera de Corintios es una vida desenfrenada. Por eso hay un llamado muy fuerte a la iglesia, y el capítulo 6 va a tocar una parte que es la parte del cuerpo, porque los miembros de la iglesia de Corinto estaban viviendo de una forma desenfrenada. En esta sección de la escritura surge un malentendido que los corintios, o la iglesia de Corinto tenía sobre el cuerpo, distanciando el espíritu del cuerpo, la parte espiritual de la parte física que tú y yo tenemos. Todo cuerpo aquí está constituido por dos partes, ¿no? La parte espiritual y la parte física. La física es el molde que tenemos, lo cual podemos tocar. Pero lo espiritual es lo intangible, es decir, algo que no podemos tocar, pero sabemos que está dentro, que tiene que ver con el alma, con el espíritu, que es el aliento de vida,
y lo que de alguna forma determinará a dónde ir, que es el alma, cielo o infierno, cuando tú y yo muramos, lo que será juzgado. La iglesia de Corinto, juntamente con toda la gente o los habitantes de esta ciudad, consideraban normalmente un distanciamiento entre dos cosas. Por lo tanto, ellos decían: a lo espiritual puedo darle un alimento y crecer en el conocimiento de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como algunas cartas que ya circulaban, orar a Dios, pero el cuerpo no tiene relación con lo espiritual. Por lo tanto, yo puedo lastimar mi cuerpo, puedo vivir una vida desenfrenada con el cuerpo. A final de cuentas, esto no repercute en lo espiritual, está muy independiente una cosa de otra. Recordemos que para el griego había una división tripartita del cuerpo, que era el alma, el espíritu y el cuerpo mismo, alma, espíritu y cuerpo, y ellos decían: con el cuerpo doy vuelo a lo que yo quiera, pero con lo espiritual ahí sí adoro a Dios, que al cabo a Dios lo que le interesa es lo espiritual, no lo físico. De ahí surge en algún sentido el capítulo número 6, verso del 12 en adelante, cuando el apóstol Pablo comienza escribiendo por medio de Dios Dios a través del apóstol dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De dónde surge este versículo? Precisamente por esta disasociación que tenían, o el separar el cuerpo de lo espiritual. Ellos decían: pues puedo hacer lo que yo quiera. A final de cuentas, cuando yo lastimo el cuerpo, cuando yo hago algo con el cuerpo o estoy llevándolo a un desenfreno, esto no afecta a mi parte espiritual porque están independientes una de otra. Pablo lo que les dice es: no pueden vivir de esa forma. Tal vez todo te es lícito, pero no todo conviene a tu vida. Todo puede serte permitido, pero no te dejes dominar por ninguno de ellos. Y va a tocar un tema en particular. Algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban yendo a algunos lugares de prostitución para entregarse a la prostitución o a la fornicación o al adulterio, y tristemente creían que sus almas o la parte espiritual no era afectada por esta condición. Pablo por eso va a tocar aquí. Lo que está prohibiendo en algún sentido a la iglesia de Corinto es relacionarse en estos lugares que existían en esa ciudad, pues era una ciudad donde existía la adoración a la diosa Diana o Artemisa, y parte de la adoración se supone que había una construcción de un templo dedicado a esta diosa, con más de 1000 sacerdotisas por lo menos dentro del templo, en lo cual los habitantes de esta ciudad y todos los que llegaban a este puerto de Corinto iban, y parte de ello, la adoración a esta deidad, como era la diosa de la fertilidad o la diosa del amor, tenían relaciones sexuales dentro de estos templos. No estamos hablando de templos cristianos, sino templos dedicados a esta diosa pagana, y era una forma como ellos vivían. Algunos se habían convertido ya a Cristo, pero querían vivir de la misma forma, lamentablemente, y Pablo tiene que hacer un llamado a la iglesia diciendo: lo que estás haciendo no es correcto, porque tu cuerpo debes de tener un cuidado sobre de él. Estos principios, hermanos, que aquí encontramos, tal vez sobre lo sexual, aplican en otras cosas relacionadas con, por ejemplo, algún vicio o algo desenfrenado en nuestras vidas. Mira, quiero decirte que los cristianos tal vez ya no vivimos en desenfreno con algunos vicios que son malos para nuestra sociedad. Los cristianos ya no nos drogamos. Nos endrogamos, pero ya no nos drogamos. No te creas, tampoco lo otro sería permitido. Los cristianos hoy en día ya no somos alcohólicos. Tal vez ya no practicamos lo que ellos practicaban, que era la fornicación, el adulterio, pero que con otras cuestiones en nuestra vida que lamentablemente sí somos desenfrenados. Es decir, no tomamos, pero ¿qué tal comemos? Y no sé si tú sabías, pero la gula es un pecado delante de Dios. Ya vemos gente que no comemos, perdón por la expresión, pero tragamos. ¿Sí me explico? Es decir, comemos más allá de lo que debería de ser en nuestro cuerpo. Lo lastimamos tal vez en algún sentido, viviendo desenfrenadamente también, no atendiendo los cuidados que nuestro cuerpo debería de tener, con el tiempo de descanso que se supone debería ser sobre nuestras vidas. Y si no lo hacemos, hermanos, tarde o temprano el cuerpo cobrará una factura sobre nuestras vidas. Hay gente de 50 años que parece de 70, 80. Y si tú investigas un poquito por qué aparentan esa edad, te darás cuenta que no duerme lo necesario,
no comió por mucho tiempo lo que tenía que comer, no cuidó su cuerpo haciendo ejercicio en algún sentido, y alguien dirá, pastor, pues la Biblia dice que de qué es provechoso el ejercicio. Bueno, puedo decirte algo, no debe de haber un equilibrio entre ambas cosas. No somos llamados para estar metidos en un gimnasio todos los días, sino somos llamados para vivir una vida de relación con Cristo. Pero a la misma vez somos llamados a cuidar nuestros cuerpos, y si para eso es necesario hacer algo de ejercicio, tenemos que hacerlo. Si para eso es necesario cuidar la forma como comemos, hagámoslo. Si para eso es necesario descansar el tiempo que tenemos que descansar día tras día, vivámoslo de esa manera, hermanos. ¿Sabes esto? Algunos nos jactamos y decimos, mira, con que yo duerma de 5 a 6 horas, con eso tengo. Y puede ser que tenga razón, ¿no? Porque está acostumbrado tu organismo a eso. Si duermes más de 6 horas, al día siguiente traes mucho sueño como si no hubieras dormido. Pero el problema no es el momento, sino lo que la factura cobrará. Y recordemos que el cuerpo debemos cuidarlo, hermanos, por algunas razones que el pasaje nos da. Por lo menos quiero ver 3 razones dentro del pasaje. Vamos al pasaje, hermanos. Quiero invertir por ahí la próxima media hora o un poquito menos tal vez en lo que aparece en 1 de Corintios capítulo 6 versículos del 12 al 20. Y por lo menos, hermanos, quiero que veamos en este pasaje por qué Dios nos pide, cuidar nuestros cuerpos. ¿Por qué el creyente, ahora que está en Cristo, necesita cuidar su cuerpo? Y hay por lo menos 3 razonamientos que quiero compartir contigo. El primero de ellos, hermanos, lo encontramos del verso número 15 al 17. Aparece por ahí en pantalla, solamente es una porción de todo el pasaje, hermanos, pero me gustaría leerlo completamente. En el capítulo número 6, versos del 13 en adelante, al final nos dice, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sabes? La primera cosa que quiero decirte, ¿por qué cuidar nuestro cuerpo? El primer razonamiento que encuentro en la palabra de nuestro Dios, ahí está enfrente. Porque se supone que nuestro cuerpo, cuando creímos en Cristo, hermanos, fue santificado en Dios. Por lo tanto, yo debo de buscar para mi cuerpo lo que es bueno. Y cuando entendemos la palabra santificado o santo, ¿qué entendemos por esta palabra? La hemos tocado en muchas prédicas, la hemos tocado en mucho estudio o en muchos estudios. Y la palabra santificado o santo quiere decir algo apartado para Dios. Se supone que nuestro cuerpo, queridos hermanos, es algo que es apartado para Dios. Por lo tanto, si es apartado para Dios, yo no puedo estar mezclando en mi cuerpo cosas que sean ni para Satanás, ni para el mundo, ni para mi carne, sino se supone que es apartado para Dios. El razonamiento que está aquí es un razonamiento muy válido, porque él habla acerca, o el apóstol Pablo va a hablar acerca de 2 cosas. La unión con una ramera y la unión con Cristo. Esto de la unión con una ramera está hablando de estas prostitutas que había dentro de los templos. Cuando alguien les dice Pablo, o Dios por medio de Pablo, cuando alguien va a uno de estos centros de prostitución y se acuesta con alguien que no es su esposa, se está uniendo a esa persona. Recuerdas que este pensamiento abarca a lo largo de la Escritura. Dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es un pensamiento que viene corriendo desde el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, y lo encontramos a lo largo de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Y lo que aquí se nos dice es, un creyente puede estar unido a Cristo o puede estar unido al pecado. Pero si tú realmente eres creyente, ya no puedes seguir unido al pecado, sino tienes que estar unido a Cristo. Y si estás unido a Cristo, entonces tu vida ha sido santificada. Lo que quiero decir con esto, queridos hermanos, es que la salvación no solamente aplica para la parte espiritual, sino también tiene repercusiones en la vida física nuestra, porque la salvación abarca todo el ente o el ser completo de una persona. Y si el hombre está constituido por la parte física y por la parte espiritual, la salvación, cuando Dios nos salva, no solamente está obrando en la parte espiritual, sino también en la parte
física. Yo no sé si tú sabías esto, pero habrá un proceso llamado glorificación. ¿Sabes para qué es este proceso? Para unificar lo físico con lo espiritual, para que ambos puedan ir ante la presencia de Dios. Porque nuestro cuerpo corruptible no puede entrar en la presencia de Dios cuando muramos, o nuestro Señor Jesucristo llegue por su iglesia, no podrá entrar si no es transformado en algo incorruptible para poder entrar dentro del cielo. Por eso digo que la obra salvadora de Cristo, hermanos, ha tenido repercusiones también en el aspecto material de nuestra vida. De tal forma que si un alcohólico se convierte a Cristo, no solamente ahora puede orar y comunicarse con Dios y leer la Biblia, sino que tiene que dejar su antigua manera de vivir. El que es adúltero o el que era fornicario, cuando viene a Cristo, no solamente viene una repercusión en la parte espiritual, que tiene una relación con Cristo, sino que su vida es transformada para dejar aquello que ahora a Dios ya no le agrada, o que nunca le ha agradado más bien. Y ahora su vida tiene que ser cambiada. La obra salvadora de Cristo, vuelvo a decir, repercute la parte física, porque lo que Dios comienza haciendo en nuestro cuerpo es que lo santifica, porque nos hemos unido a Cristo, hermanos. Y yo creo que debemos de entender esto. Es imposible unirse a Cristo cargando con nuestro pecado y viviendo nuestro pecado. Lo que podemos entender es que el Dios en el cual creemos es 3 veces santo. Y si alguien se une a Él, tiene que vivir entonces en santidad, porque es imposible acercarse a Dios sin santidad, hermanos. Por eso digo que cuando hablamos de cuidar el cuerpo, debemos de entender que es algo santificado en Dios, que ahora el creyente tiene, y tiene que vivir de esa misma forma en su vida. El pasaje hace ver la unidad, hermanos, entre el creyente ahora que tiene con Cristo en cuerpo y alma. En pocas palabras, es un solo con Cristo o con Dios. El creyente o el cuerpo ha sido apartado solo para Dios y no para los placeres temporales, tal vez como los griegos en particular. La iglesia de Corinto creía. Lo que ellos decían es: el alimento se ha hecho para el estómago y el estómago para el alimento. El pensamiento de ellos era entonces: démosle rienda suelta a lo que tú quieras hacer. A final de cuentas, si el alimento se hizo para el estómago y el estómago para el alimento, se conjuntan muy bien. Es decir, ahí está el puerco para el cuchitril, ¿no? O como quieras llamarlo, pero está una cosa para lo otro, el roto para el descosido. Y se une una cosa con otra y puedes darle rienda suelta. De igual manera ellos decían: si hay sexualidad en el hombre, entonces esta puede desarrollarse por medio de la satisfacción de ello con lo que sea. No importa que no sea tu esposa, no importa que no sea la mujer que Dios te ha dado, pero puedes desarrollarlo, porque si fue hecho, entonces se satisface teniendo eso. Y Pablo les dice a la iglesia: no puedes vivir pensando de esa manera, porque lo que Dios te ha dado ahora se supone que ha vivido un proceso de santificación y se sigue santificando porque es algo apartado para Dios. Y esto implica, hermanos, que nuestro cuerpo debe de ser cuidado, porque Dios lo ha santificado y ha sido apartado para Dios. Por eso ya no podía la iglesia vivir como ellos querían, porque si por la iglesia fuera la iglesia de Corinto, querían vivir bajo esas condiciones, querían hacer cosas inadecuadas. Pero Pablo les hace ver que ahora en Cristo ya no pueden vivir de esa forma, porque su cuerpo necesita ser cuidado, porque Dios ha hecho la obra salvadora no solamente sobre lo espiritual, sino también sobre lo físico. Y yo creo que esto, hermanos, es una realidad para muchos de nosotros. Cuando alguien viene a Cristo y deja su manera pecaminosa de vivir, hay gente que hasta rejuvenece. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo la obra en él y ha dejado aquello que estaba en algún momento viviendo erradamente, viviendo fuera de la voluntad de Dios y que estaba afectando a su cuerpo. ¿Sabes? No solamente es el único razonamiento que existe en el pasaje. Hay otro razonamiento en el verso número 19. ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? La segunda razón que quiero compartir contigo, este versículo a mí me fascina. Porque de verdad mi mente finita, hermanos, no alcanza a comprender la magnitud de por qué Dios permite esto en nosotros.
El verso 19 nos dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y lo dice, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No sé si te has puesto a pensar en esto, pero el Dios eterno, el Dios incontenible por el universo, el Dios majestuoso y santo, lo que la Escritura nos dice vive dentro de nosotros por la presencia de su Espíritu Santo en la vida de cada creyente, hermanos. Ahora, esto tal vez para entenderlo mucho mejor tendríamos que remontarnos al Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿dónde era el lugar donde Dios habitaba, hermanos? En el lugar santo, en el tabernáculo que habían hecho, donde estaba la presencia de Dios y moraba. Ahora te pregunto, ¿cómo era ese lugar? No me dejarán mentir con esto, pero el tiempo que duraron vagando, lo tenían lo mejor posible, hermanos. Y cuando se construye ese lugar para habitar la presencia de Dios en ese espacio, porque así se creía en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas quién construye el templo? Un hombre llamado Salomón. Y hermanos, de verdad, puedo decirte que ese templo era una maravilla. Yo no lo conocí, pero lo que la Biblia me cuenta acerca de ese lugar era una maravilla. 7 años en la construcción, interiores, algunos de ellos en oro, lo mejor de las maderas que pudieron meter dentro de él, algunas de ellas traídas desde muchos kilómetros de distancia, talladas a mano, muchas de ellas para construir el templo del Señor. Te pregunto, ¿cómo debería de ser nuestro cuerpo si es templo del Espíritu Santo, querido hermano? Debería de ser lo mejor que tendríamos. Por eso digo, la mejor forma de entender esto es la magnitud del Antiguo Testamento en el lugar donde Dios moraba. Aún antes de construir el templo, recuerdas que la presencia de Dios habitaba en el arca. ¿Y qué había dentro del arca? Se habían dado instrucciones de cómo establecer el arca, lo que debería de medir, lo que debería de contener adentro, cómo debería estar estructurada, porque se supone que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Mira, no me dejarás mentir, pero la mayoría de nosotros, queridos hermanos, intentamos tener nuestras casas lo mejor posible. ¿Cuánto le inviertes tú a tu casa? Y quien no tenga casa pero tenga carro, ¿cuánto le inviertes tú al carro? Porque te gusta traer algo presentable. Y yo puedo decirte que cuando vemos ya la casa, un poco la pintura manchada, ¿qué es lo que hacemos? Nos gastamos, hermano, no sé cuánta cantidad de dinero para meterle pintura que nos aguante, no de la barata, sino la mayoría buscamos del nivel medio hacia arriba. No de la que te da el partido político, no, porque si no toda la casa naranja, verde o no sé qué color, no, dependiendo a quién le vayas. Si no buscamos, azul, dice mi hermano Héctor, va dependiendo el partido, ¿verdad? Aquí algunos se descubrieron solos. No se crean. Pero lo que digo es lo siguiente, tratamos de meterle lo mejor a nuestra casa, invertimos en ello. Llega el tiempo de Navidad, hermanos, y algunos somos capaces de endrogarnos para comprar la mejor serie navideña que encontremos y los mejores adornos para adornar la casa que tenemos porque queremos que luzca bonita. Cuando hablamos del templo de Dios, que sería pues este lugar, no escatimamos algunas cuestiones dentro de ello para mantenerlo bien. Pues la Escritura dice que Dios no habita, hermanos, en templos hechos por manos de hombres. Pero lo que la Biblia sí dice es que Dios habita y mora el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por lo tanto, te pregunto, si hacemos todo esto por las construcciones físicas, ¿cuánto más no deberíamos de hacer por nuestro cuerpo, queridos hermanos? Si somos responsables de las cosas que tenemos y tratamos de tenerlas en orden y lo mejor presentables, ¿no deberíamos ser más responsables también sobre nuestra propia vida? Y yo digo, quiero decirte que muchas de las enfermedades que vamos acarreando sobre nuestra vida, muchas de ellas tristemente son descuidos que hemos tenido en tiempos pasados. Malas alimentaciones, como lo dije hace rato,
o exceso de alimentación, va dependiendo de cada uno de nosotros. Algunas otras cuestiones relacionadas con esto son descuidos sobre nuestro cuerpo, por no cubrirnos como debemos en algún momento, y no hablo acerca de la vestimenta, andar hasta acá arriba y hasta abajo, sino me refiero a cuando hay tiempo de frío, salimos sin cubrirnos como deberíamos nuestro cuerpo, y después de algún tiempo estamos ahí todos tosientos, virulentos, llenos de virus por todos lados, por aquello que acarreamos sobre nuestra vida. ¿Sabes? La mayoría de la diabetes que se presenta en nuestro México se supone que debería ser algo que se puede controlar para no llegar a ese punto. O sea, porque hay tipos de diabetes, ¿no? A, B, 1, 2, no sé cómo se les llame, no soy médico para ello, pero lo que sí puedo entender es que hay diabetes que se desarrolla por los genes que vienen en tu cuerpo, pero otros tienen que ver con la mala alimentación que tenemos o el exceso de azúcares que estamos consumiendo. Y yo digo, la mayoría no vemos todo esto, pero quiero decirte algo, deberíamos de ser conscientes de ello, porque si el cuerpo nuestro, si tú eres un creyente, se supone que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios nos dice, o ignoráis, en pocas palabras, no eres consciente de que el Espíritu Santo mora en ti o mora en nosotros. Me gustó esta figura, ¿no? Porque está representando eso. Normalmente siempre representamos al Espíritu Santo como una paloma, no sé si ya has visto lo que sale de ahí del corazón o lo que está moviendo esta persona para ir hacia adelante. Yo creo que esta es la realidad para todo creyente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vuelvo a decirte, tal vez mi mente no alcanza a comprender todo este concepto, porque para mi mente es imposible que un Dios que no puede contener el universo esté dentro de mí. Pero es lo que la Biblia me dice, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, si es templo, hermanos, yo entiendo que el templo era lo mejor y lo que más cuidaba el judío en el Antiguo Testamento. Mira, al judío podían deshacerle la ciudad y podían exterminarlos a ellos mismos, pero que no se metieran con el templo del Señor, porque ahí le salía la casta al judío por defender aquello que era del Señor. Si recuerdas, ¿no? La revuelta a los macabeos que cuenta la Biblia católica, porque la Biblia cristiana no viene macabeos ni primera, ni segunda, ni tercera, pero en la iglesia católica que tiene la Biblia latinoamericana, versión 95, la versión que sea, maneja lo que es macabeos. Si tú lees las revueltas macabeas, no es parte de un escrito inspirado, pero es bueno en historia. ¿Por qué se levantan los macabeos? Porque un día se le ocurre a un griego ir a sacrificar un puerco dentro del templo de los judíos. Y el puerco era un animal impuro, y cuando lo sacrifican dentro del templo, se levanta Judas Macabeo, Simón Macabeo, que serían los martillos de Dios, para tratar de darle un merecido a esos griegos que vinieron a profanar el templo, que ellos habían cuidado y habían reconstruido y seguían cuidando hasta el año 70 después de Cristo, que es derribado. Pero yo digo, si ellos cuidaban con tanto celo el templo porque sabían lo que representaba, tú y yo debemos de ser conscientes de lo que nuestro cuerpo representa para Dios, porque dice la Escritura, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto implica, hermanos, que creo que deberíamos de tener un buen cuidado sobre él. Yo no sé qué ofrezcas tú a Dios, pero lo que sí soy consciente es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, hermanos, a Dios se le ofrecía lo mejor. Se le daba lo mejor que tenías. Cuando alguien iba y sacrificaba algún animal para Dios, ese animal, como era para Dios, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin ningún defecto. Porque los sacerdotes, cuando llevaban un animal, lo checaban desde las orejas hasta el rabo y checaban todo lo que había en el animal. Y si el animal tenía algo imperfecto o algo que no era como debería de ser, ¿sabes lo que ellos hacían con el animal? No servía para el sacrificio que iban a ofrecer. Yo digo, si a Dios le damos lo mejor, ¿no sería bueno darle lo mejor de nuestro cuerpo? Y dejarlo en el mejor estado, hermanos. Alguien se pregunta, pastor, ¿y cómo? O me he preguntado, y yo mismo me he preguntado esto,
¿cómo será mi cuerpo glorificado? Yo puedo decirte que no lo sé porque la Biblia no nos lo dice. Y alguien me dice, pastor, cuando seamos glorificados, ¿en qué edad nos quedaremos, no? Si seremos niños, seremos adultos, seremos ancianos o como muramos. ¿Sabes? La Biblia no nos habla mucho acerca de esto, es un misterio para muchos de nosotros. Pero lo que sí puedo decirte es que me gustaría, y somos llamados como creyentes a entregar a Dios lo mejor posible, aquello que nos ha prestado para vivir en esta vida. El cuerpo es la envoltura donde está todo lo demás, pero es importante para Dios. Si no fuera importante, hermanos, no existiría este pasaje. Pero ya que es importante porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso hay que cuidarlo. Y voy a la tercera y última cosa que quiero tocar contigo. En el capítulo 6, verso número 20, nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo a través de este versículo 20? Es que tan importante es lo espiritual como tan importante es lo físico. No sé si notas al final, pero él pone algo y él dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes que esta parte a mí me parece maravilloso porque comienza diciendo algo? Que nuestras vidas, y en particular, hermanos, ojo con esto, nuestros cuerpos y nuestra vida general y completa fue comprada, ¿qué dice? Por la sangre de Cristo. Lo que está diciendo, hermanos, es que no solamente compró nuestra alma, sino compró todo completo quienes somos. Y él dice, fuiste comprados por precio. ¿Y cuál es el precio que Jesús pagó por nosotros? Su sangre. Y esto me lleva al tercer pensamiento que quiero compartir. ¿Por qué cuidar nuestro cuerpo? Cuidando nuestro cuerpo, cuidando mi cuerpo, dice por ahí el título de la prédica, porque queremos, hermanos, agradar a Dios. Ahora, no solamente digo queremos, estamos obligados a agradar a Dios. En el pasaje, en el verso número 20, comienza diciendo lo siguiente, porque habéis sido comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Cuando habla acerca de glorificar, está hablando acerca de ser agradables delante de Dios. Quien glorifica a Dios, es imposible glorificar a Dios sin ser agradable ante Él. Y es por eso que surge este pensamiento de un servidor, porque dice, nuestro cuerpo y nuestra alma, ambas cosas fueron compradas con la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, si fuimos comprados, yo entiendo que aquel que es comprado solamente vive para una cuestión: agradar a su dueño. No sé si concuerdas conmigo en ello, pero esto es lo que hacen los esclavos. Un esclavo que vivía de mala forma ante su dueño anterior, y una persona es consciente de cómo esa persona trataba a su esclavo, y llega y lo compra para darle una mejor vida, ¿cuál debería de ser el sentir de ese esclavo, hermanos, que ha sido libertado, aunque ahora es esclavo, pero es tratado bien? ¿Cómo debería vivir bajo ese nuevo amo? Agradecido toda su vida, tratando de ser agradable ante el patrón o ante el dueño, porque le ha rescatado. Y ¿sabes lo que Pablo dice? Fuiste rescatado no para hacer con tu vida lo que bien te parezca, no para seguir en el pecado, sino para no pecar ya más y no vivir bajo esa condición de pecado en tu vida, atado a diferentes cuestiones que por mucho tiempo viviste. Todos los que aquí estamos por algún tiempo fuimos esclavos del pecado. Y aún el que diga que creció en hogar cristiano, un servidor creció en hogar cristiano, pero mi vida era atada al pecado aún cuando niño, que no era consciente tal vez del todo, pero vivía haciendo lo negativo y lo malo ante Dios. Cuando Dios me rescata, hermanos, y rescata a cualquiera de nosotros, no nos rescató para vivir de la forma que nos pegue nuestra regalada gana. Como el pasaje lo dice en el verso 12, todo me es permitido, porque eso decían los de Corinto. Pero el Señor les dice, ok, te falta otra parte, no todo te conviene. Todo me es permitido, dicen ellos, pero no te dejes dominar
por nada, porque algunos de ellos creían que habían sido libertados para vivir en una condición pecaminosa. Y quien vive en pecado, quien vive bajo esa condición, es imposible que pueda agradar a Dios. Yo entiendo que fuimos libertados no para seguir en el pecado, sino para ya no pecar, porque antes no teníamos la capacidad de decidir no pecar, pero ahora en Cristo nos ha dado la capacidad para no pecar y para vivir agradando a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo. De tal forma que yo les dije, algunas de las cuestiones que vivíamos en desenfreno, hoy en Cristo, hermanos, tenemos la capacidad de revertirlas, no por nosotros, sino porque Cristo ahora vive en nosotros. Yo no sé cómo sea tu vida, pero si alguien vivía en el desenfreno de lo sexual, ¿sabes lo que Dios le ha dado? Dominio propio. Le ha dado santidad. Y ahora con eso puedes revertir lo que antes eras. Si alguien vivía bajo el exceso de alguna droga, algún estupefaciente, lo que fuera, no importa lo que hayas vivido, ahora en Cristo Él te da la capacidad para superar aquello y no seguir dañando tu cuerpo en algún sentido como por mucho tiempo lo vivimos. Y sabes, por eso el cristiano algunas cosas ya no las vivimos como la gente del mundo, porque se supone que si las vivimos así seguimos lastimando nuestro cuerpo. Y tristemente, hermano, el pecado acaba con el cuerpo, lastima el cuerpo. Quien es alcohólico, hermanos, ¿qué terminará viviendo? Muchos de ellos cirrosis hepática por causa de ello. El que era adicto a alguna droga, cualquiera que está afuera, afectaban sus neuronas. Y tú platicas con gente que se metió por mucho tiempo en droga, no coordinan ya bien cuando hablas con ellos. Ahora, no es la única razón, hermanos, otros no coordinan por otras cuestiones, pero no vas a creer que todos son drogadictos. Pero lo que sí puedo decirte es, esto afecta. El que fumaba hasta las cajas de cigarros nos dice, no, esto puede producir cáncer en los pulmones. Porque afecta a final de cuentas. Ahora, estos son cosas que vemos mal, hermanos, pero hay otras cosas que también siguen afectando. Que con algunas cosas que disfrutamos, ¿no? Como la Coca-Cola, hay quien no come si no tiene coca cercana a él y es el alimento básico para su vida. Alguien me dijo, pastor, es que la coca me acerca más a Dios. Pues sí, porque lo va a matar un día de estos, pero ese no es el asunto, no debería de ser de esa la forma. Ahora, quiero decir, no tomes coca, no, solamente yo digo lo siguiente. Ahora en Cristo puedes tener moderación en aquello que comes, que tomas, porque se supone que la gente del mundo no tiene moderación en cosas. Pero tú y yo, ahora Cristo nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo. Por eso digo, podemos agradar a Dios con nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que cuido mi cuerpo. No porque quiera ser una supermodelo, no porque quiera verme del todo bien. No, yo creo que más allá que eso, es tratar de agradar a Dios con la forma como vivo. Y si esa forma como vivo implica a lo mejor cuidar mi cuerpo, de no andarlo dañando, porque hay gente que creo que tristemente daña su cuerpo en otros sentidos, ¿no? Los cristianos creemos que no deberíamos de hacerlo, pero hay gente que se tatúa dañando su cuerpo, algo que no es suyo. Cuando alguien me pregunta, ¿puedo tatuarme? Pregúntale a Cristo y si Él te deja, adelante. Y yo estoy convencido que no dejaría a nadie. Hay gente que tiene agujeros por todos lados, nariz, oídos. Bueno, los oídos las hermanas, ¿no? Pero estos no son agujeros, son hoyones, hermanos. Está más grande el agujero que la oreja. Y yo digo lo siguiente, cuida tu cuerpo, porque no es tuyo, es de Dios. Presentemos a Dios lo mejor. Ahora, si ya cometiste algún error de esos, ya no puedes hacerlo tal vez, pero cuida lo mejor y entrega a Dios lo mejor que tengas. Porque se supone, hermanos, que queremos ser agradables ante Dios. Y es imposible querer agradar a Dios espiritualmente, pero viviendo una vida en desenfreno en la parte física. A Dios se le agrada con todo lo que yo soy. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto es, tu cuerpo y tu espíritu son de Dios porque ambos los compró Dios. Glorifica a Dios con ambos. Y el día que hagamos algo incorrecto con una de las dos cosas, hermanos, afecta todo nuestro ser.
¿Sabes? Nuestro cuerpo es muy similar a Dios. Ojo con esto que voy a decir, no estoy hablando que son iguales, son muy similares. Cuando hablamos de Dios como persona, hermanos, ¿qué lo compone a Dios? Es un solo Dios, pero son tres personas. Dios Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo. Si tú quitas cualquiera de ellos, deja de ser Dios, porque es una unidad. El ser humano, hermanos, no sé lo que tú creas, si crees como los judíos en el Antiguo Testamento que tu ser es bipartito, o crees como en el Nuevo Testamento el griego que tu cuerpo es tripartito, es decir, espíritu y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo, no importa lo que tú creas. Cuando le quites uno de los tres, dejará de existir. ¿Sí me explico? Es decir, quítale el cuerpo y ¿dónde metes el alma y el espíritu? Si crees bipartito. O quítale el espíritu y el cuerpo quedará inerte, sin vida. Lo que yo digo es una unidad. Y lo que hagas con una cosa afectará lo otro. Sí, por eso decía, ojo con lo que voy a decir, no quiero decir que seamos como Dios, no. Yo digo somos muy parecidos, por eso Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o conforme a nuestra semejanza. Nuestro cuerpo es una unidad como Dios es una unidad y no podemos separarlo. Nuestro cuerpo tampoco. Lo que hagamos con el cuerpo afecta a lo espiritual y lo espiritual afecta a final de cuentas también al cuerpo. Por eso digo lo siguiente, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o debemos de cuidar de él no solamente porque es templo del Espíritu Santo, ni porque queremos agradarle, hermanos, con nuestra forma como vivimos. Y la invitación es a vivir de la mejor forma posible para agradar a Dios. Ahora quiero decirte, quien no vive así, no quiero decir que va a ir al infierno, pero dará cuentas a Dios de su responsabilidad y sus maneras desenfrenadas de vivir. Por lo menos lo que yo digo es lo siguiente, me gustaría dar buenas cuentas a Dios también por lo que Él me ha dado. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por su palabra, porque su palabra nos dice, Señor, que el cuerpo que tenemos, Señor, nuestro cuerpo, debemos de cuidarlo, Señor, porque usted lo ha comprado con su sangre, Señor, no solamente nuestra alma, compró todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo, y permita, Padre, que podamos ser conscientes de ello. Como decíamos, Señor, en esta prédica por medio de su palabra, debemos de cuidar nuestro cuerpo, mi cuerpo, porque ha sido santificado en usted, porque es templo de su Espíritu Santo, Señor, y porque queremos agradarle con nuestra forma de vivir. Y es por eso que pedimos, Señor, nos ayude a ser conscientes de ello y presentar nuestras vidas lo mejor posible delante de usted. Porque hemos de dar cuenta, Señor, aún por lo más mínimo de nuestra vida. Y queremos, Señor, ser buenos mayordomos de aquello que ha dejado nuestro cuidado, no solamente nuestra familia, no solamente nuestras posesiones, sino el cuerpo que nos ha prestado, Señor, mientras estemos en este mundo. Mismo cuerpo que un día será glorificado, Señor, para estar por toda la eternidad con usted. Nos ponemos en sus manos, le alabamos y le bendecimos y le pedimos, Señor, que nos ayude a ser mejores hijos suyos cada día y presentarnos cada día delante de usted más agradable, Señor, porque cuidamos aquello que nos ha dado para vivir en esta vida. Gracias por este cuerpo que nos da, Señor. Tal vez algunos no somos tan conformes con lo que tenemos, pero permítanos entender, Señor, que lo que usted nos ha dado como cuerpo es un regalo a préstamo para nuestras vidas y que podamos ser agradecidos por él, Señor, y rendir buenas cuentas cuando nos llame a cuentas para entregar a usted todo aquello que nos ha prestado. En Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.